Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al espacio devocional de hoy de la Comunidad Contigo. Un día más, acerquémonos al Señor y a su palabra para aprender más de Él en este tiempo devocional y pidámosle a Él en oración que Él sea quien nos guíe y que nos hable en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, Padre amado, gracias te damos nuevamente por un día que nos permites tener un nuevo tiempo devocional y te pedimos nuevamente que tú nos hables y que nos guíes en este estudio, Señor. Te pedimos que nos ayudes también a responder adecuadamente a tu palabra y a tu evangelio, que nos ayudes a responder en fe y que nos ayudes también a ser agentes de compasión y de la expansión de tu reino en esta tierra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ayer comenzamos una nueva sección dentro del Evangelio según Mateo que hemos estado estudiando en estos espacios devocionales. Y en esta nueva sección, Mateo nos muestra una serie de milagros, mostrándonos a través de ellos la realidad de que el reino de los cielos se haya acercado. Ayer vimos la sanidad de un leproso y hoy veremos la sanidad del criado de un centurión romano. Entonces, acompáñenme en sus Biblias viendo Mateo capítulo 8 y vamos a ver los versos del 5 al 13. La palabra de Dios dice así, Mateo 8 del 5 al 13. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Como hicimos el día de ayer, quiero que hoy primero observemos algunos aspectos que considero importantes de este relato y posteriormente quiero que reflexionemos acerca de lo que estos aspectos importantes implican para nosotros hoy, para nuestras vidas hoy como cristianos. Y en este relato hay tres cosas que considero importantes que quisiera que notemos. La primera, similar al día de ayer, es la compasión del Señor Jesús, quien cuando el centurión se acerca y le suplica por su criado que estaba sufriendo mucho, Jesús le dice: yo iré y lo sanaré. Y aquí vale repetir lo que aprendimos el día de ayer, que la llegada del reino de los cielos se evidencia también en la compasión del Rey Jesús hacia los necesitados. Y ahora un aspecto importante en este relato acerca de la compasión de Jesús es que esta compasión no se limita a los judíos, sino que se extiende a las naciones y se extiende incluso hacia aquellos que podrían ser considerados por muchos como enemigos del pueblo de Dios. El centurión era romano, es decir, era parte del imperio que estaba oprimiendo al pueblo judío en aquella época. Pero a pesar de eso, Jesús no deja de mostrar compasión hacia él y hacia su criado que estaba sufriendo mucho. La segunda cosa que quiero que notemos es que en este pasaje vemos la respuesta de fe del centurión. Y esa es la respuesta apropiada a Jesús. Ayer decía que no sabíamos cuánto entendimiento tenía el leproso acerca de la identidad mesiánica de Jesús. En este caso, el centurión, a pesar de ser extranjero, es decir, a pesar de ser romano, parece que él tenía un entendimiento un poco mejor. Y su respuesta de fe muestra esto, una respuesta más apropiada a la de muchos judíos de aquella época. El centurión reconoció en humildad la autoridad del Rey Jesús y respondió adecuadamente en humildad y fe. Él le dijo: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra
y mi criado quedará sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados bajo mis órdenes, y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. La respuesta adecuada a comprender la identidad de Jesús, quién es Él y qué vino a hacer, es siempre la fe. Uno no puede decir que entiende quién es Jesús y no responder con fe absoluta en Él. El entender quién es Jesús y creer y confiar 100% en Él son cosas que van de la mano, van ligadas. El acercamiento del reino de los cielos y el Rey Jesús requieren una respuesta de fe. Y la tercera cosa que quiero que observemos en este pasaje, en este relato, es que el reino de los cielos se extiende a las naciones. El profeta Isaías dijo acerca del reino de los cielos y acerca del Mesías, acerca del Rey Jesús, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Esto está en Isaías 9:7. Es decir, el reino del Mesías se dilatará o se expandirá sin límites, sin que nada lo impida. Y se expandirá entonces fuera de los límites de Israel, hacia las naciones, hacia los confines de la tierra. El profeta Isaías dijo también acerca del Mesías en Isaías 49:6, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. En Jesús estamos viendo el cumplimiento de estas profecías y estamos viendo el poder expansivo del reino de los cielos. Al llegar a las vidas de personas como de este centurión y como de su criado, que fue sanado. Y vemos este poder expansivo en las palabras de Jesús en este pasaje al decir, en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahí está el poder expansivo del reino de los cielos. Y Jesús también dijo en este pasaje, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Tristemente, el Rey Jesús estaba siendo rechazado por los judíos. Pero esto no impediría el poder expansivo del reino de Dios. El acercamiento del reino significa también expansión. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy como cristianos? ¿Qué significan estas cosas? Nuevamente, como decía ayer, si el acercamiento del reino de los cielos implica la compasión del Rey, nosotros como ciudadanos del reino de los cielos somos agentes de la compasión del Rey Jesús y debemos mostrar también compasión, al igual que Jesús, incluso compasión hacia aquellos que otros tal vez consideren enemigos. Esto me hizo pensar bastante en lo que vivimos en el país el año 2019, en medio de toda la convulsión política y social que vivió nuestro país. El país se polarizó muchísimo y me apenaba ver que a veces veíamos a cristianos menospreciando y odiando a otros que tal vez tenían una visión política diferente a la de ellos. La compasión de Jesús debe llevarnos a mostrar esta compasión a aquellos que incluso tengan visiones opuestas a la nuestra. Jesús entregó su vida para salvarnos en la cruz, para salvarnos de nuestros pecados, a todos los que creemos en Él, sin excepción de personas de toda nación y personas de todo contexto. Ahora, en cuanto a la respuesta de fe, así como en los evangelios la respuesta de fe es la respuesta apropiada al Señor Jesucristo y a su mensaje. Ahora también, el día de hoy, la llegada del Rey Jesús demanda de nosotros, de todas las personas, una respuesta de fe, una plena certeza y plena confianza de quién es Jesús, de lo que Él hizo en la cruz por nosotros y de lo que significa e implica seguirle como cristianos. Y finalmente, en cuanto a la expansión del reino, con la llegada de Jesús, el reino se acercó y comenzó a expandirse hacia las naciones.
En este relato, esta expansión hacia las naciones se ve en el centurión y en su criado. Más adelante en el relato bíblico, esta expansión se ve en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, donde vemos el Evangelio salir de las fronteras de Israel hacia las naciones. Y seguimos viendo esa expansión el día de hoy. Y somos nosotros invitados por Dios a ser parte de esta expansión hacia las naciones. Hermanos y hermanas, animémonos unos a otros a considerar cuál es el papel que Dios quiere que juguemos, cada uno de nosotros, en la expansión del reino de Dios hacia las naciones. Que Dios plante en nuestro corazón, en cada uno de nosotros, la convicción en cuanto a nuestra gran responsabilidad de hacer discípulos de las naciones. Vamos a terminar aquí orando. Papá Celestial, gracias te damos por tu palabra que hemos visto hoy día, Señor, y en la cual podemos reflexionar. Te rogamos que tú permitas que esta palabra se traduzca en vida y aplicación en nuestro diario vivir. Te pedimos que tú nos ayudes a ser agentes de compasión y de la expansión del reino, y que nos ayudes sobre todo a responder en humildad y fe a tu mensaje. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.